Buenos días o buenas tardes o lo que toque cuando veas este vídeo. Mm, Esto responde a que ando un poco flojo de creatividad últimamente y no se me ocurren tiras nuevas o chistes para dibujar, y como yo necesito dibujar a diario, digo, pues vamos a hacer alguna otra cosa. Entonces tengo un proyecto en la cabeza, una obra larga para la cual tengo que desarrollar algunos personajes, y entonces pues he decidido que voy a intentar desarrollar a uno de ellos, que había pensado en llamarle Capitán Reniegas, y aprovechar para grabar un vídeo para que veáis cuál es mi proceso de dibujo. Oye, pues no estoy yo para sacar pecho precisamente para poder enseñar a los demás, pero bueno, como siempre hay quien está peor que uno, pues si sirve para algo, pues mira, mejor que mejor. Bueno, yo normalmente hace años sí que dibujaba sobre todo en papel, lápiz y luego tinta china con plumilla, pero ya hace unos cuantos años que lo dejé de lado, pues porque es bastante marranero y el papel ocupa mogollón. Entonces me pasé al digital, que tú borras, no queda ni rastro, y los megas pues no ocupan tanto. Em, el programa que utilizo habitualmente es Krita. Antes utilicé otro, pero vamos, hace ya mucho tiempo que me quedé con Krita, y la verdad es que por ahora no tengo intención de cambiar porque me resuelve mis problemas, y sobre todo a un precio incompetible, 0 euros, ya que es un programa de licencia libre, ¿vale? Si se quiere se puede hacer un donativo, pero vamos, no te exigen pagar una licencia como tal, como sí que hacen otros programas que seguramente son más potentes, pero ya digo que la relación precio-funcionalidad es imbatible y sobre todo me resulta suficiente. Normalmente siempre parto de una plantilla que ya tengo creada con una serie de capas. Yo esto lo recomiendo mucho porque luego cuando vuelves a abrir un dibujo y quieres retocar alguna cosa, es bastante predecible en qué capa te vas a encontrar cada cosa, porque siempre son las mismas, más que nada. Y luego además también ayuda a mantener un poco el número de capas, que si uno se lía a crear capas para cada cosa, luego pues vuelvo a las mismas. Eso resulta ser inmanejable. Vale, entonces veréis que ahí tengo una serie de capas que luego a medida que vaya dibujando pues os iré contando cómo va. Pero bueno, como supongo que lo que querréis es eso, precisamente ver cómo hago los dibujos, pues vamos a ir con la primera parte, que es el cómo realizo el boceto de los dibujos. Bueno, pues vamos a empezar con el bocetado. Normalmente el boceto bueno, normalmente siempre lo realizo en una capa que tengo creada al efecto, que tiene el original nombre de boceto. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Como luego podría, en caso de que lo requiriera, que por ejemplo que hay varios personajes y quiero recolocarlos o lo que sea, puede que en algún momento multiplique esta capa, pero luego al final siempre acabo fusionando todas las capas del mismo tipo, ¿vale? Siempre lo hago en color azul y ahora utilizo una herramienta lápiz que permite un trazo que recuerda un poquito al lazo de toda la vida. Bueno, pues porque aunque nos hemos pasado al digital, pero al final uno tiende a reproducir los métodos que ha utilizado ancestralmente. Normalmente la gente que sabe, hacedle caso antes que a mí, os dice que tenéis que dibujar un esquema del cuerpo para marcar las proporciones y estas cosas. Yo voy un poco por libre en este sentido. Ya digo que a lo mejor no soy el mejor ejemplo para seguir. Entonces yo siempre empiezo por los ojillos y la nariz, normalmente, depende del tipo de nariz que le vaya a poner, no siempre dibujo el mismo tipo de nariz, y luego el contorno de la cabeza, ¿vale? Ya digo, hay gente que os dibuja unas líneas de volumen y estas cosas. Yo al final lo tengo, como doy lo que doy de sí, pues lo tengo más o menos así automatizado. Luego dibujo el contorno del cuerpo. En este caso es un señor bastante rechoncho. Y las patuquillas, ¿vale? Que las pongo así en esta posición. Y luego me he basado un poco en el personaje del Capitán América. Creo que es de Marvel, ¿no? Sí, Marvel creo. Eh, pero hecho un poco en plan más castizo. Entonces le voy a poner el escudo así circular típico del Capitán América en lugar de, no sé si lleva un casco, no, un gorro con alitas, ¿no? Bueno, pues a este le voy a poner un gorrito de papel albal porque el personaje representa a lo más negacionista y lo más reacio a cualquier verdad científica que pueda haber. Entonces, pues yo creo que es bastante definitorio.
Luego el resto de la ropa ya no le voy a poner una malla con los calzoncillos por fuera al estilo Marvel ni DC, sino que le voy a poner pues un polo viejuno y unos pantalones o vaqueros, ¿vale? Eh, ya sobre lo que había hecho de las piernas, ya voy dibujando algunos detalles. Veréis que hay mucha gente que utiliza una capa ya para una especie de lápiz afinado, para mejorar el boceto. Yo nunca llego a hacer demasiados detalles en el boceto. Me gusta que luego salgan cosas en la tinta que quedase un poquito más espontáneo. Pero bueno, un cierto grado de detalle sí que le vamos a dar. Una de las ventajas de trabajar en digital es que si te queda el brazo cortico como me había quedado ahí, pues siempre puedes coger, cortar, pegar y todo lo que sea. Vale, terminamos de dibujar la manga y le vamos a poner en lugar del martillo de Thor, pues le vamos a poner otra cosa mucho más castiza y mucho más española que enseguida pues yo creo que todo el mundo va a reconocer porque quien no ha jugado a la brisca o al tute con las cartas de Fournier. Entonces pues le voy a pintar el as de bastos con sus ramitas, su cintita y toda la gaita. Yo creo que es algo que todo el mundo va a reconocer. ¿Vale? Ahí está. Terminamos de perfilar un poquito. Ya digo que luego yo me doy mucha libertad en la tinta. No me limito a repasar el boceto. Ya lo iréis viendo. Y vamos con el escudo. El escudo, como digo, tiene forma circular y luego un poco forma abombada. Entonces, para ayudarme visualmente, le voy a dibujar unas formas de volumen que podéis ver ahí para ayudarme, ¿eh? Porque eso solamente, ya digo, es una ayuda para tener yo en mente el abombamiento del escudo. Pero realmente las guías que voy a utilizar es esa especie de aspa, porque lo que le voy a dibujar es la famosa cruz de San Andrés que utilizaron los austrias en su momento en la bandera que en aquel momento representaba el estado de la monarquía hispánica. ¿Qué es lo que pasa? Que esto luego lo cogieron en su momento uno de los sectores más retrógrados y más carcas de la historia de España, que fueron los carlistas, e incluso hay hoy en día quien te lo utiliza, bueno, yo creo que con más ignorancia del significado que tiene que otra cosa. ¿Vale? Entonces, como este señor es un poco reacio, un poco, ya digo, carpetobetónico, pues le vamos a poner el escudo. Que luego ya veremos si se lo mantengo para el dibujo definitivo, porque me parece un poco demasiado complicado para dibujarlo muchas veces. Pero bueno, por ahora vamos a dejar ahí. Le vamos a meter un cinturón, como decía, bastante sobaquero. Y bueno, pues más o menos ya estaría el boceto. Con lo cual ya podemos pasar al entintado. Bueno, para realizar el entintado vamos a tomar, como es lógico, el boceto como referencia, que para eso lo hemos hecho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es bajarle la opacidad de manera que me permita tener la referencia pero que no me confunda. El color de la tinta en este caso va a ser negra. Normalmente yo siempre utilizo el color negro para entintar, ¿vale? Y luego, ¿qué herramienta utilizo? Normalmente yo utilizo dos pinceles, ¿vale? Hay uno que es más clásico, que es tipo plumilla tinta china, que tiene los bordes así muy recortados, muy limpios. Pero últimamente estoy empezando a utilizar esta otra que tiene una forma así un poco más granulada. Se aleja un poquito de lo que hacía cuando hacía el papel, pero bueno, me gusta cómo queda. ¿Vale? Borramos las referencias estas y nos quedamos con la herramienta que habíamos dicho, la plumilla granulosa, la podemos llamar, ¿vale? Y vamos a empezar a entintar. Normalmente a la hora de entintar tengo varios grupos de capas, cada uno con su subcapa de tinta y su subcapa de color. Entonces tengo una para el primer plano, las figuras que están en el primer plano, y luego para los fondos, segundo plano, y eso pues tengo un grupo que quedaría por debajo. ¿Vale? Esto como es la figura principal, en esta ocasión vamos a prescindir de los fondos, pues lo voy a hacer sobre el grupo PP, primer plano, y en su capa de tinta. Ahí estamos. Comienzo entintando la nariz y la boca y ahora vamos con los ojitos. Ahí estamos. Vale, muy bien. Ahí. Ahí está. Vamos a pintar unas pocas líneas de expresión y vamos a pintarle así, como es un señor un poquito fati, vamos a pintarle el mentón por encima de la papada. Esto
Esto no me ha gustado mucho cómo ha quedado. Lo bueno es que como estamos dibujando en digital, no tengo ni que andar pegando encima en un papelito para pintar encima, ni tengo que andar raspando con la cuchilla. Directamente le tengo que deshacer y no queda ni rastro. Y queda maravilloso. Seguimos con las orejas y le vamos a poner las cejas estas como de Pablo Iglesias, porque este señor también, lo mismo que él, pues habla siempre muy enfadado y muy seguro de lo que dice. Vamos a dibujar el escudo, el contorno del escudo. Aquí os tengo que decir que hay un par de consideraciones que querría hacer. Una es lo relativo al suavizado. ¿Vale? Yo normalmente utilizo un suavizado muy básico, para quitar un poco pues ese temblorcillo o el miedo a tener el temblorcillo, más bien. En ocasiones, este escudo, por ejemplo, habría sido una buena ocasión, utilizo un alisado ponderado, que es un poquito más energético, es configurable, puedes darle más, menos. Yo no le pongo mucho, pero por ejemplo, para hacer los bocadillos me viene muy bien. Y esto, que tiene que tener una forma así un poco más regular, pues también me vendría bien. Si os pasáis, ¿qué es lo que pasa? Pues que pierde naturalidad el dibujo. Hay veces que la irregularidad también pues tiene su aquel. Pero bueno, por ejemplo, ese piquito que me ha quedado ahí en el cierre, me lo habría ahorrado. Hay un tercer modo que es interpolado, creo que se llama, pero que es, para mi gusto, es demasiado, no, es poco predecible la línea. Ahora vamos a dibujar la Cruz de San Andrés. Entonces, esto voy a aprovechar para explicaros lo que hago a veces, que es multiplicar las capas para dibujar un elemento que corta a otro de manera independiente en una capa separada. Entonces, voy a dibujar el escudo en la capa de tinta y las aspas en sendas capas, ¿vale? Cada aspa en una. Y eso me va a permitir, pues, llegar hasta el corte, incluso sobrepasarlo, porque ahora, al estar en capas separadas, yo voy a poder eliminar los cachos sobrantes en cada capa sin afectar a las otras. ¿Vale? Entonces ahora cojo, me pongo en la capa que quiero eliminar, cojo, pongo el modo de borrado del pincel y veis que puedo borrar sin afectar a lo otro. De hecho ahora, si yo intento borrar aquí, no me lo va a borrar porque está en otra capa diferente. ¿Ves? La toda aspa la tengo en otra capa diferente, pues cojo, la selecciono, borro lo que sobra de ese aspa, ¿vale? Quedan los cortes perfectos y cambio de capa para borrar lo que me había quedado en la otra que no había borrado. Vale, y ahora como el resto del escudo lo tengo en la capa de tinta a la base, pues la selecciono y borro aquellas partes que tengo en esa capa, ¿vale? Con comodidad y sobre todo con seguridad. Vale, me había dejado ahí un par de piquitos que también procedemos a borrar. Y ahora lo que hago es que no dejo las capas así, ¿vale? Sino que al final dejo una única capa de tinta, para lo cual, pues estas que he utilizado de manera instrumental, pues cojo y las fusiono con la de abajo y al final me queda una única capa de tinta. Ya solo nos quedaría dibujar esa especie de dientes que tiene la Cruz de San Andrés, que vamos a repetir el método. Me cojo, me creo una capa separada y la utilizo para dibujar los dientes. De hecho, aquí estoy bastante moderado, que no he sobrepasado mucho la línea de la capa inferior. Podría haberlo hecho con total tranquilidad y borrar después. Ahí estamos. Ya nos quedaría esta otra. Y ahora lo que hacemos es que... Ah, coño, que me falta este brazo, ¿cierto? Y ahora vamos a seleccionar la capa inferior y a borrar pues aquello que nos sobra. Si os dais cuenta, para dibujar el escudo me he tirado un montón de tiempo. Por eso digo que seguramente esto no lo conserve en el personaje definitivo, porque como le tenga que dibujar, qué sé yo, 50 veces. En el libro me voy a pasar la vida haciendo crucecitas de San Andrés y creo que la voy a acabar odiando. Tras. Así que, bueno, vamos a fusionar. Como esto es una muestra, y uno de los objetivos era enseñaros con los métodos, truquillos que utilizo yo, pues bueno, bien está, ¿vale? Seguimos con el entintado. Vamos con el gorrito de papel albal. Como estamos hablando de papel albal, que se arruga, que no sé cuál, pues le hacemos una línea así más temblorosa, con cambios de grosor un poco intempestivos. Y eso es la orejita. Y terminamos ahí el gorrito.
Bueno, vamos a dibujar la manga. Aquí os cuento otra consideración que tenía pensado deciros, y es que, si os dais cuenta, utilizo pinceles casi siempre de grosor variable. Hay quien entinta a grosor fijo. ¿Mm? A mí no me gusta. No me gusta porque si tú puedes ir variando el grosor, primero las figuras van a ganar mucho en dinamismo y en, no sé, le da otra prestancia. Y lo segundo, porque ya desde el entintado yo ya tengo en cuenta de dónde viene la luz. ¿Vale? Entonces las zonas que quedan en sombra, pues las partes bajas y más a la derecha, porque en este caso yo el foco de luz lo estoy considerando arriba a la izquierda, las voy a poner más gruesas, de manera que la tinta es más gruesa allí donde le da la sombra y más fina donde le da la luz. Siguiendo este mismo criterio, pues nos dibujamos la hebilla del cinturón, nos ayuda a darle volumen a las piezas, este criterio, ¿vale? Y a mí me gusta cómo queda al menos. Dibujamos el cinturón con sus trabillas, ahí estamos, y ahora vamos con el pantalón. Ahora engrosamos aquí la línea, la pernera, las arruguitas de las corvas. Vale, ahí estamos. Y la otra pernera, ahí. Vamos a intentar los zapatos, ¿vale? Para los zapatos yo soy un poco vaguete, no me complico mucho. Si veis los que se hacía Ibáñez, por ejemplo, que eran súper detallados, y al final no le pinto ni los cordones ni nada. Al final es cómic, no hay por qué ser especialmente realista. Lo que haces en el fondo es una representación que, si la gente lo entiende y resulta más o menos armónico, pues así se queda. Mira, esto lo he hecho mal. Si os dais cuenta, he puesto línea gruesa en la zona iluminada. Bueno, pues vuelvo a lo mismo del dibujo digital, que me permite borrar fácilmente, y rehago la línea. Los dedicos, yo hago siempre manos de 4 dedos. ¿Por qué? Pues economía, yo que sé. Empecé a hacerlo así y así se ha quedado. Y entintamos el basto, ¿vale? Esta emasculación de masculinidad. La cinta, ahí está, ¿vale? Siempre con cuidado de gestionar correctamente el grosor de las líneas. Y ahora las hojitas estas, que veréis que son muy esquemáticas, porque si la gente entiende que son hojas y queda bien, ¿para qué nos vamos a complicar más? Y ya está, ya tenemos el entintado, con lo cual ya podemos pasar a la siguiente fase. No es otra que dar color plano, que es la primera de las dos fases de coloreado que normalmente utilizo yo. Esto creo que es bastante estándar, lo de las dos fases. Ya el cómo realizo el coloreado pues es diferente. Tenemos varias herramientas, ¿vale? Yo voy a seleccionar aquí un color carne que tengo ya creado en la paleta esta de colores. Puedo utilizar el cubo de pintura en la misma capa de tinta. El problema está en que veis que hay zonas que no llega, ¿vale? Porque están cerradas y tendría que andar haciendo varios clics, y luego porque queda una línea, una transición que no queda nada bien, no queda bonito. Entonces esto yo no lo utilizo. En su lugar me voy a una capa que llamo color, que está por debajo de la de tinta, en este caso del primer plano. Selecciono de nuevo el color carne que quiero utilizar para el color de base, y ahora me voy a contornear las zonas que quiero rellenar de ese color, ¿vale? Con el pincel normal. Entonces empiezo aquí por la zona de la oreja, siguiendo el contorno que tengo entintado. ¿Por qué hago esto? Pues porque está en otra capa. Os dirán los que saben que esto se puede hacer seleccionando en la de tinta y luego invirtiendo y no sé cuál. Mira, a mí me funciona bien esto, es un poco más laborioso, pero como me gusta dibujar, pues más rato que me divierto. Bueno, una vez que tengo hecho esto, yo podría coger otra vez el cubo de pintura y coger y rellenar esas zonas que tengo aquí, pero si os dais cuenta, veis ahí la costura que queda, una línea blanca que es feísima. No me gusta nada. Entonces yo esto no lo utilizo nunca. En su lugar utilizo esto, que es el lazo de color, creo que se llama así, ahora mismo no recuerdo. Que lo que hago es que yo rodeo la zona que ya tengo contorneada y automáticamente me lo rellena.
¿vale? Veis que además no queda ningún tipo de costurita, queda mucho más acabado y bueno, pues queda mejor. Con lo cual, pues utilizamos eso. Voy a pintar los ojos. Si os dais cuenta, le he metido el color carne también a los ojos porque me cuesta lo mismo que excluirlo. Y así tengo contrastado con respecto al fondo, que es blanco, ¿vale? Y veo por dónde voy contorneando. Si fuera sobre fondo blanco, no lo vería. Hay otra opción, que es cambiar el color del fondo, pero como que me va a llevar lo mismo, ¿vale? Ahí lo tenemos en color blanco. Bueno, ahora vamos a coger un color así como amarillento. A ver, esto me ha inspirado en la ropa que suelen vestir los señores ya de cierta edad, pues nonagenarios y estos que te encuentras en las residencias. Es muy típico verles con el pantaloncico pues gris o crema y el polo este con un tono así como amarillento clarito, casi un blanco roto, ¿vale? Entonces, como este señor es un señor así un poco de ideas viejunas, pues le voy a poner ese color. Y luego además, y para los pantalones voy a tomar un poco la misma idea, no quiero ponerle colores brillantes ni nada por el estilo, porque aunque esté inspirado en el Capitán América, que ese sí que va vestido como, bueno, no voy a hacer comparaciones, que luego me llaman cosas raras, ¿vale? Pues le voy a poner colores más bien apagadetes, pues un poco dando a entender, pues eso, que es un señor con una mentalidad un poco viejuna, de película antigua en colores sepia, ¿vale? Venga, terminamos de contornear el pantalón con su panza, utilizamos la herramienta lazo de color y ya lo tenemos rellenado. Perfecto. Mm, si ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar color a los zapatos y al cinturón, que les voy a utilizar el mismo color, un marroncito que recuerda un poco al cuero. Si os dais cuenta, aquí no utilizo la herramienta lazo de color porque como son zonas muy pequeñitas, realmente no gano tiempo, ¿vale? Directamente lo relleno con el lapicerito y a correr. Y en los zapatos, pues cogemos, contorneamos, utilizamos el mismo color, no aporta nada meter un color nuevo, lo relleno también a cholón, que es una superficie pequeñita, y vamos con el otro pie. Al final yo siempre contorneo antes, porque eso me permite luego cuando hago el barrido, aunque rellene manualmente, pero me evita luego andarme saliendo, que luego tienes que andar borrando, que ya digo que en digital se borra muy bien, pero bueno. Vamos con, a ver con lo que vamos, con, uy, ¿qué voy a pintar yo ahora? Ah, sí, la villa del cinturón, no me acordaba ya. Como estoy haciendo el doblaje en línea, que la vamos a poner de un color acero, ahí, también utilizamos el método este de rellenar a cholón, y ahora nos vamos a ir al gorrito de papel albal. Y aquí os voy a contar una cosita relativa a la herramienta lazo de color, porque este sí que lo vamos a rellenar con el lazo de color. Entonces terminamos de contornear todo el gorrito, ¿vale? Pero mira, ahora una de las cosas que tiene es que si yo borro ahí y dejo una línea abierta, cuando intento utilizar la herramienta lazo de color, veis que no me lo cierra, porque necesita que el contorno esté cerrado. Si no, no sabe hasta dónde tiene que rellenar. ¿Vale? Vamos a cerrarlo, repetimos la operación y vais a ver que ahora sí que me lo va a hacer. Vale, ya está. Perfecto. Vamos a seleccionar el color blanco para el escudo. En el caso del escudo no tengo para contrastar, no veo muy bien por dónde va, únicamente donde está el boceto por debajo, pero como tengo toda esa corona de color rojo, tengo mucho espacio, pues tampoco tengo por qué ser muy fino. Entonces yo lo hago así un poco a ojo y veis que una vez que le doy al lazo de color, pues se rellena completamente el, el blanco del escudo. Queda en los bordes que se vería por debajo de la línea del boceto, pero como ahora tengo que pintar de color rojo todo el contorno, pues esa zona así un poco indeterminada, pues queda oculta ya por el rojo. Más que oculta, como está en la misma capa, queda sustituida, ¿vale? Por el rojo, con lo cual pues el borde ya queda bien recortado entre el rojo y el blanco. Esta zona lo mismo, como es una zona estrechita, no voy a andar utilizando la herramienta lazo de color, porque realmente lo que hay que rellenar es tan poquito que no merece la pena. Eso sí,
Si os dais cuenta, al final es una forma un poquito compleja, ¿vale? Y es por lo que os decía anteriormente en otro capítulo del vídeo, que no creo que este motivo vaya a quedar finalmente en el personaje, porque como tenga que dibujarle unas cuantas veces por capítulo, pues voy a acabar de la dichosa crucecita de San Andrés hasta el gorrete. Pero como no tengo decidido todavía, posiblemente utilice, no sé, con un trazo gordo de rotulador, aunque quede un poco más de esquemático, pero intentaré recrear más o menos esa forma, pero de una manera mucho más ágil, aunque quede menos vistosa. ¿Vale? Entonces no quedará contorneada en negro, en tinta, ni nada por el estilo. Pero bueno, por ahora, como esto es una muestra y me venía bien también para contaros un poco los truquillos o los métodos que utilizo, pues lo vamos a hacer de esta manera, que además va a quedar pues bien pintón. Terminamos de colorear la parte de arriba del escudo. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, hay que quede bien relleno. Y ahora terminamos con la parte superior del escudo. Ahí estamos. Bien. Y ya estaría. Venga, lo único que nos quedaría ya, si no me equivoco, por colorear es las de bastos, que aquí ya os voy adelantando que no voy a utilizar el método de iluminación que os contaré en la siguiente parte del vídeo, más que nada porque como es un elemento que todo el mundo conocemos, voy a utilizar el mismo tipo de coloreado que se utiliza en los naipes. Entonces, si hacéis un poco de memoria, el basto de las de bastos de las cartas de Heraclio Fournier es amarillo y luego en lugar de iluminado con un amarillo claro, amarillo oscuro, lo que sea, utiliza rojo y verde para dar una sensación de volumen. Es un criterio completamente diferente al que utilizo yo, pero como quiero que se reconozca el elemento, pues vamos a utilizar lo mismo. Entonces la zona iluminada quedaría en color rojo en este caso. ¿Por qué? ¿En qué estaría pensando el ilustrador que hizo esto? Pues yo no lo entiendo, pero seguro que era mejor ilustrador que yo, así que como el resultado es bueno, lo vamos a mantener. Ahí estaría, ahí estaría. Terminamos y ahora el resto lo vamos a hacer en color verde. Así, este verde no me gusta, lo vamos a poner un poco más oscuro. Tras, tras, tras. Bien. Y el mismo verde lo vamos a utilizar para las hojillas. Venga, pues ya estaría el color plano. Venga, vamos a entrar ya en la fase de iluminación, que ya es de las últimas. Ya con esto el dibujo nos va a quedar ya casi visto para sentencia. Entonces, yo normalmente la iluminación la hago en la misma capa que el coloreado. De hecho, incluso hay muchas veces que hago las dos cosas al mismo tiempo. No es muy estándar, ¿vale? De hecho, en su momento, cuando la industria del cómic movía más gente, había un señor que dibujaba, más que coloreaba en plano y otro que iluminaba, pero como yo me lo hago todo, pues eso. Seleccionamos dónde va a estar el punto de luz, que en nuestro caso va a estar ahí arriba, y todas las luces y todas las sombras tienen que ser coherentes con eso. Entonces, vamos a pintar la iluminación, la zona iluminada de la mano, que lógicamente va a estar en ese lado. Hacemos lo mismo con las orejitas, la nariz, la otra oreja. Ahí está. Y ya tenemos la parte iluminada. ¿Vale? Para la parte que quedaría la sombra, que nos va a ayudar a dar volumen a las figuras, en este caso voy a coger un color más oscuro que ya tengo en la paleta, porque como podréis imaginar las encarnaciones es de lo más habitual, y me dedico a poner en sombra aquellas zonas que son en sombra, un poquito más oscuro. A ver, en este caso yo he elegido estos colores que tengo más o menos predefinidos, que vienen muy bien pues cuando tú das a entender que la luz es difusa, pues por ejemplo la luz del sol, etcétera. Si tú quieres que la luz sea más dura, como de una lámpara o algo por el estilo, pues el contraste tiene que ser mayor. Pues cogeríamos un color más oscuro. Pero bueno, para ahora me vale. Ah, y otra cosa.
Tened en cuenta que cuando imprimís en color, normalmente el efecto, el contraste entre los colores como que se aprecia menos, por lo menos en mi experiencia, en lo que he tenido hasta ahora. Entonces siempre contad con un poco de pérdida de contraste. Los colores siempre son un poco más planos en el papel, o al menos yo eso es lo que me he encontrado. Venga, vamos ahora a sombrear el pantalón, para lo cual me cojo con el cuentagotas el color del pantalón, ahí lo tengo, ¿vale? Y selecciono un color más clarito. Tenéis que tener en cuenta una cosa importante. Habéis visto que yo lo primero que he hecho ha sido decidir de dónde me viene la luz. La luz afecta a toda la viñeta, ¿vale? Toda la viñeta en principio va a estar iluminada con el mismo punto de iluminación. Eso significa que yo aquí solamente tengo una figura, pero si tuviera dos, tendrían que estar iluminadas de manera coherente. Quiero decir que si es iluminación del sol y el sol le tengo arriba a la izquierda, no puedo poner en una figura la zona iluminada a la izquierda y en la otra a la derecha. Tiene que ser las dos coherentes. Existe otra situación y es que el punto de luz esté entre medias, por ejemplo, de las dos figuras, con lo cual la parte interior de la viñeta de las figuras es la que tiene que ir iluminada y la sombreada la parte exterior, ¿vale? Pero en cualquier caso, siempre, siempre, siempre tenéis que dar una coherencia a vuestra iluminación. No es decir, pongo el lado izquierdo de la cara de un color más claro y el derecho de la otra. No, hay que hacerlo conforme a cómo hayáis decidido que va a estar iluminada la escena. Venga, vamos a dar sombreado al polo. El polo, como es clarito, no lo voy a poner zona iluminada. No aportaría gran cosa y si metemos demasiadas tonalidades en poco espacio, al final puede quedar un poco patchwork, por decir así. Bueno, pues ahí estaríamos. Esto estaría ya. En el caso de la villa del cinturón no le voy a dar sombra, simplemente como es metálico le voy a hacer le hemos hecho ahí un puntito blanco que da un poco sensación de brillo, ¿vale? Y ahora pues lo que vamos a iluminar es el escudo. El escudo tiene dos colores, ¿vale? Entonces voy a seleccionar primero el color blanco, voy a coger una tonalidad más oscura, ¿vale? Veis que he seleccionado con la herramienta de selección inteligente el color blanco. Dibujo el contorno hasta donde va a llegar la zona iluminada, que voy a tener en cuenta el abombamiento del escudo, ¿vale? Y relleno la parte que tiene que estar a la sombra. Ahí lo tenemos. Vale, una vez que tengo terminada la parte blanca, tengo que hacer lo mismo con la zona colorada. La selecciono con la herramienta de selección, tomo el color, cojo un color más oscuro y tened en cuenta que la frontera entre la sombra y la luz tiene que ser la misma para la zona blanca y para la zona roja. Entonces tiene que ser una continuación de la otra. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ya he puesto como sería el contorno de la zona sombreada. Ahora relleno el resto. Ahí estamos. Y si os dais cuenta, una vez que esté terminado esto, pues ya el escudo tiene una iluminación coherente en las zonas de color y además nos da un poco sensación de volumen. Vale, una vez que tengo hecho esto ya puedo deseleccionar la zona que tenía seleccionada para limitar donde pintábamos, ¿vale? Y vamos a dar color al siguiente elemento. El siguiente elemento va a ser el gorrito de papel de plata. Vamos a hacerlo un poquito diferente porque como es papel de plata que está arrugado, pues vamos a darle una textura. Para eso voy a coger un pincel que tengo, que utilizo a veces para este tipo de cosas, hay varios, ¿vale? Es este, voy a reducirle el tamaño del grano, tamaño del pincel, para que se acomode a lo que busco y le voy a poner la zona iluminada en un color blanco y en un color más oscuro la zona que no lo está. Ahí. Veis que queda con una texturita así que, bueno, pues puede ayudar a visualizar ese papel de plata. Vale. Y yo creo que no nos queda nada más. Ya estaría terminada la iluminación, con lo cual prácticamente tendríamos terminado nuestro dibujo. Con esto ya, como decía, el dibujo está prácticamente terminado, pero siempre me gusta dejar para el final una serie que en realidad forma parte, una serie de operaciones que forman parte del entintado, pero que me gusta dar ya cuando tengo el objeto iluminado y ya tengo claros cómo son los volúmenes, etcétera, etcétera, ¿vale?
También me sirve pues para dibujar algún detallito que había dejado. Bueno, pues ya dejar un poco más terminada la figura. Como os decía, van a formar parte de la tinta, entonces me voy a la capa de tinta y utilizo el pincel de tinta. Puedo utilizar en ocasiones un grosor más fino, pero bueno, no va a ser el caso. Entonces, este señor lo hemos dibujado sin pelo, porque está debajo del gorrito de papel albal, pero quiero que alguno se vea. Entonces vamos a pintar ahí un par de pelicos y luego le vamos a pintar como una especie de barba de 3 días para dar un poco aspecto de desaliño. ¿Vale? Y luego, pues, por ejemplo, en el basto vamos a darle unas líneas de volumen que acentúen lo que hemos hecho con la iluminación. ¿Vale? Ahí y ahí. Eso mismo lo vamos a hacer en algunas otras zonas. También os digo que hay veces que de esta parte prescindo bastante de los detalles, tiendo a simplificar bastante. Pero bueno, aquí estamos para complicarnos un poco la vida. En la parte baja del pantalón, eso de ahí. Y ahora, vamos a hacer lo mismo en el escudo. ¿Vale? Como digo, sirve para dar volumen y luego también, en el caso del gorrito papel albal, que tiene una textura así un poco especial, pues vamos a incrementarlo con un punteado por aquí, un poco de volumen en la nariz. Y yo creo que ahora sí, listo, ya estaría terminado nuestro dibujito. Espero que os haya gustado y que, no sé, si os sirve para algo, pues mira, bendito de Dios. Ya digo que no soy el ejemplo mejor a seguir, pero oye, siempre se puede aprovechar alguna cosita. Vale, otra vez nos vemos. Chao.